Venid y veréis, les dice Jesús a aquellos primeros discípulos que se acercan a Él. Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué sintieron aquellos apóstoles cuando vieron a Jesús? Un hombre cualquiera. A cualquiera no se le pregunta eso. Juan les había dicho, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ellos quedaron intrigados y atraídos, quizá incluso fascinados por Jesús. Hay quien ha explicado este primer momento como toda un tratado de cristología, es decir, ¿por qué estos hombres siguen a Jesús? Porque han descubierto en Él que es un hombre singular, que es mucho más que un hombre cualquiera. Y por eso Jesús les dice, venid y veréis. Y ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. ¿Dónde vive Jesús? No es una calle, no es un piso, no es una dirección postal. Jesús vive en el Padre. Él vive en el seno del Padre, en el corazón del Padre. Jesús vive continuamente en comunicación con su Padre Dios y ha venido a la tierra para abrirnos el corazón de Dios a todos. Venid, veréis, entremos en el corazón de Dios. Es este el sentido más hondo que San Juan quiere dar con esta escena tan bonita al comienzo de su Evangelio, podríamos decir, una escena vocacional, en la llamada a los primeros apóstoles, aquellos hombres que estaban con sus barcas y sus redes junto al lago de Genesaret, en este caso junto al río Jordán, después del bautismo de Jesús. Jesús lo que quiere enseñarles a ellos y lo que quiere enseñarnos a nosotros es que tenemos un lugar en el corazón de Dios. Venid, veréis. Es decir, experimentad que Dios os quiere, os ama infinitamente, y no como una teoría, una ideología, sino que os ama, nos ama a todos en el corazón de su Hijo Jesucristo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Jesucristo vuelve hoy a llamarnos a todos nosotros. Hemos celebrado recientemente la Navidad, en donde del seno del Padre ha venido este niño que hemos adorado en Belén, el fruto bendito del seno virginal de María, cuyo Padre es Dios. Y cuando he ido creciendo, ¿no sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi Padre? Y ahora cuando ya se pone a predicar, después de haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo de Juan, anuncia a sus apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos, ¿quién es Dios? Dios es Padre que nos ama. Por eso todo el Evangelio y toda la vida cristiana no es hacer esto, aquello, es sencillamente entrar en el corazón de Jesucristo y desde ahí ir hasta lo hondo, que es el corazón de Dios, y ver que Dios nos ama. Desde toda la eternidad Dios ha pensado en cada uno de nosotros. No hemos venido al mundo por casualidad. No somos pues como una carambola de los cálculos humanos que estamos dando vueltas por la vida. Unos encuentran su sitio antes, otros después, otros incluso tienen que caminar y trasladarse de un sitio para otro. No. Dios ha pensado en cada uno de nosotros porque nos ama y por eso nos ha traído a la existencia. Existo, luego Dios me ama. Este es el principio fundamental para la acogida que un cristiano ha descubierto en Jesucristo. Hoy en esta jornada mundial de los emigrantes y refugiados, muchos millones de personas,
Pero ¿qué tengo yo que ver con tales o cuales personas que vienen de allí o de acá? Esa persona tiene un lugar en el corazón de Dios contigo y junto a ti. Y por esa persona Jesucristo ha entregado su vida. Habéis sido comprados nada menos que a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. A eso hace alusión la segunda lectura, cuando nos habla de que el cuerpo no es para darle todos los gustos que nos pida en la comida, en la bebida, en el sueño de la droga, en el sexo, sino que el cuerpo es para glorificar a Dios. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y da la razón, porque habéis sido comprados a un precio muy alto y sois templos vivos de Dios. Cuando uno escucha frases como el cuerpo es mío y yo con él hago lo que quiero, qué gran equivocación. Me lo han regalado y con este cuerpo debo expresar mi amor a Dios en primer lugar y mi amor a los demás, en la entrega, en el servicio, en la atención, en la acogida. El cuerpo no es para disfrutarlo como cualquier cosa que se quita o se pone. El cuerpo es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. El misterio de la encarnación nos lo ha dicho muy claramente. En la carne de Cristo, en un cuerpo como el nuestro, Dios ha manifestado su gloria. Y cuando Dios quiere comunicarnos su alimento en el sacramento de la Eucaristía, nos da el cuerpo de Cristo. El cuerpo, por tanto, no es una cosa mala, desechable, que se puede usar y tirar. El cuerpo es sede del alma y más aún templo del Espíritu Santo. En la primera lectura que conecta con el Evangelio se nos ha subrayado esta disponibilidad. La persona humana encuentra su libertad cuando sigue los caminos de Dios, cuando se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios. Nos relata en la primera lectura la vocación de Samuel. Samuel, Samuel. Dios dice tu nombre y el mío continuamente, porque la vida es una vocación, es una llamada. Hay muchas veces que uno piensa, pero yo, ¿qué pinto en este mundo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? Sobre todo cuando pasa por momentos de dolor. Dios sabe tu nombre, te llama por tu nombre y te llama porque quiere introducirte en el misterio de su corazón y encomendarte una tarea preciosa. La ha soñado Dios para ti. Samuel, Samuel. Y Samuel creía que era Elí el que le llamaba, el anciano sacerdote que estaba en el templo. ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? No, yo no te he llamado, hijo. Vete a dormir de nuevo. Y así hasta 3 veces. Y ya le dice este anciano sacerdote experto en escuchar la palabra de Dios. Si vuelves a escuchar esa palabra, esa voz que te llama por tu nombre, tú dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y sucedió así. Y a partir de ese momento aquel profeta Samuel escuchó la voz de Dios en ese y en otros muchos momentos posteriores y siguió el camino de Dios. Por eso en el Salmo hemos repetido, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que haciendo nuestro gusto y capricho vamos a ser más felices? A ver si tengo más dinero para podérmelo gastar en lo que quiera. A ver si tengo un mejor puesto en la sociedad. Y de esa manera disfruto. La sabiduría de la vida consiste en buscar
y descubrir la voluntad de Dios, el camino de sus mandamientos. Y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso, queridos hermanos, también vosotros, que ya vais instalándoos entre nosotros, porque encontráis trabajo, mejores condiciones de vida, sabemos que habéis pasado o lo estáis pasando mal, porque cuando uno se traslada de un país a otro en busca de mejor situación, a veces se encuentra muchas puertas cerradas. Pues sabed que lo mejor que podemos compartir con vosotros es nuestra fe. Respetamos las creencias o la religión que cada uno pueda tener, pero un cristiano tiene que hablaros de lo que lleva en el corazón, de Jesucristo. Y no por eso dejamos de atenderos en todos los aspectos materiales, a que busquéis trabajo, a que tengáis casa, a que podáis encontraros a gusto. Pero nosotros os ofrecemos lo que tenemos y lo más precioso que tenemos es Jesucristo, su vida, su amor, su proyecto para contigo, para con cada uno de nosotros. Jornada, por tanto, de los emigrantes y de los refugiados, tantísimos millones en el mundo entero. Es una oportunidad para darles a conocer a Jesucristo. Incluso a muchos que nunca han oído hablar de Él. Incluso a muchos que pertenecen a otra religión y que todos respetamos, la persona, sus circunstancias. Pero en toda tarea pastoral, el anuncio explícito del Evangelio nunca debe faltar. Recuerdo en una visita que hacíamos los obispos al Papa, en aquel caso el Papa Benedicto, nos preguntaba: ¿y qué hacen ustedes con los que no son cristianos? Y respondíamos unos y otros: pues les atendemos desde Cáritas, les damos comida, les buscamos casa, procuramos que tengan trabajo. Y nos dijo él: ¿y no se les ocurre hablarles de Jesucristo? El Papa a los obispos. A mí me hizo pensar, sin imponer nada. No te vamos a meter a la fuerza por donde tú no quieras, pero no vamos a callar en un silencio cómplice, como si no nos importara nada tu felicidad, que solo la encontrarás en Jesucristo. Por eso, hermanos, somos acogidos, acogedores, tendemos nuestras manos, pero no olvidemos nunca que nuestra tarea desde la Iglesia es el anuncio explícito de Jesucristo, respetando a todos, los que ya son creyentes y los que no lo son, los que ya son cristianos y los que tampoco lo son, etc. A todos tendemos nuestra mano, y no con el engaño de darle los bienes materiales para que acepten ellos nuestra propuesta cristiana. No, la fe no es moneda de cambio. Sencillamente ofrecemos los aspectos materiales y sobre todo la acogida de un corazón que se abre de par en par, como el corazón de Dios ha hecho con nosotros, y en esa propuesta y acogida no podemos disimular ni silenciar nuestra identidad cristiana. Es sencillamente ser testigos de lo que hemos visto y oído. Venid, veréis, le dijo Jesús a aquellos apóstoles que todavía no eran cristianos. Habían visto a Jesús aquella tarde. Venid, veréis. Podemos decir a toda persona con la que nos encontremos: venid, veréis. Fueron, vieron y se quedaron con él, con Jesús. Pues que el Señor nos conceda a todos entrar en este misterio del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, y en este misterio del amor de Dios, porque todos los hombres y mujeres de este mundo tenemos un lugar en el corazón de Dios. Gocemos de esta realidad y hagamos la práctica en nuestro trato diario
con unos y con otros. Que así sea.